El mundo está en una encrucijada. Algunos dicen que solo faltan pocas décadas para que la sociedad llegue al colapso total. Que los desastres ambientales, el agotamiento de recursos y la desigualdad económica llevarán al fin de la civilización. En un artículo del sitio web de la BBC, Rachel Newer señaló: "No debería sorprendernos que la humanidad se encuentre en un camino insostenible e incierto. Pero, ¿qué tan cerca estamos de llegar a un punto sin retorno?". Es una buena pregunta. De cierto, las condiciones del mundo son más precarias de lo que han sido en décadas. Considere el Boletín de los Científicos Atómicos de enero 24 del 2019, que evaluó la cercanía del mundo al Armagedón nuclear a solo 2 minutos de medianoche. El futuro nos debe concernir. Todos corremos la misma suerte. Todos vivimos en este planeta, y si llega la calamidad, nos afectará a todos. Entonces, ¿colapsará la civilización? ¿Hay alguna fuente confiable que nos permita conocerlo? ¿Y cómo hemos llegado aquí en primer lugar? ¿Por qué estamos hablando de algo tan horroroso como el colapso de la civilización? Examinaremos estas preguntas hoy en El Mundo de Mañana, y le ofreceremos un DVD gratuito titulado Una cultura en crisis más adelante en el programa. Así que prepárese para anotar la información, no querrá perderse este DVD. Entonces, ¿colapsará la civilización? Ya regreso con la respuesta. Bienvenido al Mundo de Mañana. Con relación a la vida diaria, todos tienen una opinión de lo que sea y están ansiosos por compartirla, desde qué auto conducir, dónde ir de compras, hasta cómo sentirse de los temas del día. Aquellos que nos rodean nos ayudan a formar opiniones y perspectivas sobre estas cosas. Pero ¿a quiénes escuchamos nosotros? Muy probablemente a familiares, amigos y colegas, o tal vez a famosos o a opinadores mediáticos, o quizás a personas exitosas de negocios o del gobierno, pero todos escuchamos a los que influyen en cómo pensamos. El problema es cuando dejamos que otros enmarquen nuestras ideas en asuntos más importantes. Algo así tan importante como ¿colapsará la civilización? Esta pregunta es demasiado importante para confiarla a la opinión de un amigo o un locutor de radio. No, debemos buscar en otra parte, y solo existe una fuente que habla con absoluta autoridad sobre el futuro. Es la Biblia. Usted puede confiar en la Biblia. Está llena de profecías que ya sucedieron, y habla de cosas aún por ocurrir. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que sucederá en nuestros días? Vaya a buscar una Biblia y lea conmigo. No tenemos reparo en el Mundo de Mañana en defender y vivir por la palabra de la Santa Biblia lo mejor que nos sea posible. Aunque otros insulten la Biblia y la deroguen, no cambia el hecho de que sea la palabra inspirada por Dios, y siempre lo será. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestros días? En Mateo capítulo 24, Jesucristo dijo algunas cosas notables a sus discípulos. Le preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin de la era? Y él describió una serie de cosas que ocurrirían: guerras y rumores de guerras, hambrunas y pestilencias, iniquidad y el enfriamiento del amor. Suena a que la civilización se estuviese desmoronando. Y luego dijo en Mateo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Detengámonos y pensemos en esto. Algunos ven a la profecía como anuncios disparatados de locos y fanáticos religiosos. Pero, ¿quién nos está dando esta advertencia? El Salvador de toda la humanidad. Es un mensaje directo de Jesucristo, preservado por sus fieles discípulos. Y note lo que dijo a continuación en el versículo 22.
Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús dijo que la humanidad llegaría al borde de la destrucción total. Piense de nuevo, ¿alguna vez le fue posible al hombre destruir la humanidad antes de la era nuclear? No era posible. Esta es una prueba de que vivimos en los días profetizados del fin, ahora. Porque la aniquilación total hoy es posible. Y como dije antes, el Boletín de los Científicos Atómicos llegó a la conclusión de que estamos más cercanos que nunca antes. La humanidad llevará al mundo al borde de la aniquilación. La Biblia predice que esto sucederá, pero será detenido antes de que toda vida sea destruida. Jesucristo descenderá a la tierra, tal como ascendió después de su resurrección, y esta vez regirá como rey. Todas las naciones lo acatarán y lo obedecerán. No tendrán otra opción. Pero nos estamos adelantando en la historia. La Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos se establece un asunto. Así que veamos si hay otra referencia bíblica de un colapso de la sociedad en los tiempos del fin. Vayamos en la Biblia a Jeremías 30, versículo 5. Dice, porque así ha dicho el Señor, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahora pensemos en esto. Jesús dijo que al final de esta era habría un momento como ningún otro en la historia. Jeremías dijo exactamente lo mismo. ¿Podría haber 2 veces lo peor de la historia? Por supuesto que no. Entonces tiene que estar refiriéndose al mismo evento. Tanto Mateo 24 como Jeremías 30 se refieren a la gran tribulación profetizada para el final de esta era. Estas son 2 voces distintas que profetizan el mismo evento que se avecina. Pero note un hecho adicional aquí que no teníamos en Mateo. Jeremías dice que es tiempo de angustia para Jacob. ¿Pero quién es Jacob? Jacob fue uno de los patriarcas en el libro de Génesis, en la Biblia. Él era el hijo de Isaac y nieto de Abraham. Originalmente se llamaba Jacob, pero luego Dios cambió su nombre a Israel. Sus descendientes, los hijos de Israel, pasaron a ser una nación y con el tiempo varias naciones distintas. Lo que estamos viendo aquí es que la tribulación va a ser especialmente difícil para los descendientes actuales de Jacob o Israel. Pero ¿quiénes son los descendientes de Jacob o Israel? Aquellos que salieron de Europa Occidental y las Islas Británicas, incluso mucha gente de habla inglesa de todo el mundo hoy en día. Aquellos que han tenido bendiciones tan maravillosas en los últimos 2 o 3 siglos y han alcanzado un poder increíble. Aquellas personas que han disfrutado de riqueza material y prosperidad como ninguna otra en la tierra. ¿Podrían Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones occidentales colapsar? Totalmente. De hecho, al ver la historia, el auge y la caída son patrones normales de toda civilización. En un artículo del sitio web de la BBC titulado ¿Estamos en el camino hacia el colapso de la civilización?, Luke Kemp analizó el auge y caída de las civilizaciones en un periodo de más de 3.000 años. Concluyó que el promedio de la vida de una civilización o imperio es de unos 336 años. ¿Existen civilizaciones inmunes a su declive y caída? Él diría que no. Y escribió: el colapso puede definirse como una rápida pérdida de población, identidad y complejidad socioeconómica, colapso de servicios públicos y caos como resultado. Virtualmente fue el destino de toda civilización pasada. Algunas se recuperaron o transformaron, como la china y la egipcia. Otros colapsos fueron permanentes.
En el mundo occidental no somos inmunes a la posibilidad del colapso. Y cuando miramos la profecía bíblica, lo que vemos es que nuestra gente sufrirá la peor parte de la tribulación. Esto es lo que Jeremías 30 está diciendo. Pero el mundo entero también experimentará gran dificultad. El libro de Apocalipsis habla de guerras y plagas como el mundo nunca hubo visto antes. ¿Pero por qué va a suceder? Es una pregunta vital que responderemos en el próximo segmento. Primero quisiera ofrecerle este DVD gratuito, Una cultura en crisis. Es una recopilación de 3 programas del mundo de mañana y analiza los principales cambios de la sociedad de hoy en día. Los eventos profetizados tomarán a muchos por sorpresa. Usted debe entender qué está pasando y por qué. Contáctenos o pida su copia online o por carta. Ordénelo hoy. Es gratis y es suyo al requerirlo. Solicite Una cultura en crisis. La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visite nuestro sitio web elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter. En el último segmento hicimos la pregunta: ¿colapsará la civilización? Y fuimos a la única fuente que hay para conocer el futuro, la Biblia. En 2 lugares distintos se refiere a un trastorno global que tendrá lugar en los tiempos del fin. Pero ¿por qué se viene esta calamidad? Para responder a esa pregunta, vayamos a otro de los profetas del Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel estuvo en la segunda ola de cautivos de la nación de Judá, capturados por los babilonios alrededor del 597 a.C. Ezequiel comenzó a profetizar desde Babilonia en el 6º año de la cautividad. Jerusalén cayó en el 586 a.C. Ezequiel predijo la caída de Jerusalén. Vea lo que dijo, como está registrado en Ezequiel 5, versículo 5. Así ha dicho el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos. Dios, a través de Ezequiel, le dijo a la gente por qué iban a ser derrocados. Se suponía que fueran una nación modelo. Se suponía que debían mostrar al resto del mundo cómo guardar la ley de Dios y cómo ser morales y rectos. Otras naciones debían ver su ejemplo y admirarla y querer imitarla. Pero en lugar de eso, en el tiempo de Ezequiel, Dios dijo: eres peor que la gente que te rodea. ¡Qué tragedia! Existen paralelos en nuestros días. La civilización occidental fue construida sobre una base judeocristiana. Se basa en principios hallados en este libro, la Biblia. Muchas de sus leyes también se basan en principios morales bíblicos. Pero, ¿estamos dejando de lado estos fundamentos? ¿Estamos rechazando por completo aquellos principios básicos que preservan la sociedad y aseguran cierta estabilidad? ¿Hemos aprobado leyes que contradicen directamente los principios bíblicos? ¿Quién nos da derecho a decir que es lícito quitar la vida de los que están por nacer cuando Dios fue quien creó la vida? ¿Quién nos da el derecho de proclamar el matrimonio como cualquier unión entre cualquier género, en lugar de lo que Dios creó entre un hombre y una mujer? ¿Por qué es esto confuso, cuando lo tenemos explicado tan claramente en nuestro fundamental libro de la moral, la Biblia? ¿Y qué clase de ejemplo demostramos al mundo? Ezequiel le dijo a la gente de Jerusalén que se habían corrompido aún más que las naciones que los rodeaban. Hoy, las naciones occidentales tienen el beneficio de las bases de principios encontrados en la Biblia, pero los estamos dejando de lado. ¿Para qué? ¿Qué estamos perdiendo en el proceso? Esto nos toca incluso más cerca de lo que pensamos, porque Ezequiel no solo profetizó a la gente de su época en Jerusalén, él profetizó para todos nosotros. Déjeme explicar. Retrocedamos un poco al tiempo de Ezequiel y antes. En el siglo X a.C., Israel era una nación unificada.
Bajo el reinado de Roboam, sin embargo, se dividió en dos. Una casa del norte, todavía llamada Israel, y la casa del sur, ahora llamada Judá. En el 721 a.C., la casa de Israel al norte fue atacada, vencida y deportada por los ejércitos de Asiria. Esta casa del norte fue tomada cautiva y nunca regresó. Mucha gente hoy piensa que esta casa de Israel simplemente desapareció. Pero Ezequiel advirtió a la casa de Israel de una destrucción inminente, más de 100 años después de que fueran llevados cautivos. ¿Cómo podía profetizarles cuando ya habían sido derrocados y deportados? Tiene que ser una profecía dual y está refiriéndose a un tiempo futuro. Observe lo que él predice específicamente acerca de la casa de Israel en Ezequiel 6, versículo 2. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra del Señor Dios. Así ha dicho el Señor Dios a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados. Ezequiel predijo la total destrucción de las ciudades de Israel. Pero Israel ya estaba en cautiverio hacía más de 100 años, y en ese cautiverio las ciudades de Israel no fueron destruidas, fueron poseídas por otros grupos de gentes que los asirios trajeron para poblarlas. Así que Ezequiel estaba profetizando de un tiempo a un futuro, en el que la tierra de Israel estaría tan devastada que sus ciudades serían asoladas. ¿Quién es la casa actual de Israel? Son naciones que provienen de las Islas Británicas y de Europa Occidental y comprenden gran parte de aquellos de habla inglesa de todo el mundo. Así que Ezequiel estaba describiendo un horroroso colapso para estas personas, aún por venir. Cuando uno ve lo que se viene y la dirección de nuestra moral, es escalofriante. Por eso hoy presentamos este programa. Nuestra cultura anti-Dios y antibíblica se dirige por el camino errado y con seguridad se dirige al colapso. Nuestra cultura está desechando por completo la moral bíblica, lo cual es el poder de cualquiera que la posee. Los principios bíblicos regulan las relaciones y afianzan familias fuertes y estables. Proporcionan una vida familiar sólida para criar niños sanos y felices. Es la forma de vida de Dios que trae bendiciones y cosas buenas y felicidad. Usted necesita este DVD, Una cultura en crisis. Es una recopilación de 3 programas del Mundo de Mañana. Describe en detalle qué está haciendo mal nuestra sociedad y revela los verdaderos orígenes de los cambios de marea que están ocurriendo hoy. Le ayudará a entender por qué están sucediendo las cosas que vemos. Usted y su familia necesitan este DVD. Se lo enviaremos gratis. Contáctenos, escríbanos o pida online Una cultura en crisis. Vimos por qué Dios predice que vendrá calamidad sobre una nación. Y nos preguntamos, ¿podría ser este nuestro futuro? Ahora demos un vistazo más de cerca. El mensaje que Ezequiel debía entregar a la casa de Israel contenía una súplica muy sincera y compasiva de parte de Dios. Cuando Dios dijo que permitiría que la casa de Israel fuera derrocada militarmente y llevada cautiva, note qué más agregó. Leemos en Ezequiel capítulo 6. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen, se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Muchos pintan a Dios como aterrador, vengativo y monstruoso. Pero mire la reacción de Dios a la desobediencia y la obstinación de Israel. Dice que Él fue quebrantado. Él fue muy angustiado. Dios no quiere nuestra obediencia ciega. Él quiere una relación.
Él nos mostró su amor enviando a su Hijo como sacrificio. A cambio, Él quiere lealtad. Y cuando Él hace tanto por un pueblo, lo hiere y le duele ver a esa gente rechazándolo y a su vez autodestruyéndose. El punto es que como pueblo estamos llegando a un punto en la historia donde no solo estamos redefiniendo la moralidad y el comportamiento, sino rechazando del todo al propio Dios de la Biblia. Pero ¿dónde está Dios hoy? ¿Lo hemos desechado como un zapato viejo? Cuando un pueblo en general rechaza la idea de que existe un Dios soberano en el cielo, que nos formó a todos y que gobierna sobre todos, la calamidad es inevitable. Una sociedad sin Dios no resiste. Observe lo que dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 1. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extranjeros. Otra vez, queremos que usted entienda por qué nuestra civilización está en declive. Y sí, ¿y por qué caerá? No es un misterio. Todos debemos poner la casa en orden y entender cómo Dios quiere que conduzcamos nuestra vida. Ordene este DVD especial, solo pida Una cultura en crisis. Le abrirá los ojos a lo que está sucediendo en nuestro mundo y por qué. No se demore, contáctenos o pídalo online. La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visite nuestro sitio web elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter. La Biblia revela eventos catastróficos para la generación que presencie el regreso de Cristo. Pero, ¿qué debemos hacer usted y yo? ¿Qué podemos hacer? Daniel 12 nos da una clave. La época es el tiempo del fin. Fíjese en lo que dice en Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Recuerde, anteriormente en el programa leímos dos escrituras que hablan del peor momento de la historia. Aquí tenemos una tercera. Solo se pueden estar refiriendo al mismo evento. El momento más problemático, la gran tribulación en los tiempos del fin. Pero existe esperanza. Por supuesto, para los que estén caminando con Dios y sean fieles a Él, cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Continuando, esta es otra prueba de que esto es al regreso de Cristo, porque Él habla de la resurrección de los santos. Lea en Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. El tiempo que estamos entrando no es del todo sombrío y sin esperanza. Es un tiempo de gran oportunidad para los que captan la visión de ser fieles a Dios y adoptan su forma de vida, y se involucran en respaldar y apoyar la obra de predicar el verdadero evangelio del reino de Dios al mundo. Como él dijo, los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas para siempre. ¿Qué vocación podría ser más importante que ser un faro de luz para un mundo cada vez más oscuro? Es por eso que estamos haciendo esta obra, predicar y publicar el Evangelio del Reino mientras tengamos aliento. Gracias por acompañarnos, ya sea que nos vea por cable, YouTube o alguna otra plataforma. Lo estamos haciendo porque queremos que sepa la verdad.
Nuestra esperanza y oración es que cambie su vida e incluso le inspire dar pasos en su vida a caminar más cerca de Dios, de cualquier forma posible. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana. Gerald Weston, Richard Ames, Wallace Smith y yo continuaremos compartiendo con usted las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina, el reinado de Cristo en la tierra y las poderosas profecías que contiene su Biblia. Nos vemos la próxima. Aproveche la oferta gratuita de hoy. Usted puede volver a ver este programa en cualquier momento en elmundodemañana.org y en YouTube. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Este programa fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.